Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal Secreto DeFi. Yo soy Mark y hoy traemos nuevo contenido al canal. Hoy traemos un protocolo que se encarga de hacer el Liquid Staking. Es esa función que ya hemos comentado varias veces, que es un activo sintético el cual podemos aprovechar para sacar un ingreso pasivo en otro DEX diferente y además obtener una rentabilidad mayor. Mejor quédate a ver el vídeo hasta el final para que entiendas cómo va esta nueva función y además este protocolo es multicadena, así que vamos a poder aprovecharlo en diferentes redes blockchain. Como estáis viendo en pantalla, hoy vamos a hablar sobre Stader Labs, pero antes de comenzar a analizarlo, como siempre, debajo en la descripción de este vídeo tenéis todos los enlaces de interés para evitar cualquier malentendido o posible scam de otras páginas web. Sobre todo, cogedla de aquí, de los enlaces oficiales de sus redes, y de esta forma nos aseguramos de que es el correcto. Primero de todo, Stader es un protocolo multicadena, ahora veremos en qué redes las encontramos y aquí podemos ver el Total Value Lock que tiene actualmente depositado, bloqueado. Estamos hablando de más de $750.000 de dinero que tiene ahora mismo el protocolo dentro de su tesorería. A mano derecha tenéis el Light Paper, que es el white paper del protocolo. Os recomiendo que vayáis a verlo, también lo vais a encontrar debajo en la descripción del vídeo. Y por último, el tema del token nativo. Tienen un token nativo que solo está disponible en la red de Terra o de Ethereum. Si en el caso que vosotros queréis comprarlo, yo en este vídeo no lo voy a mencionar porque nos vamos a centrar en otro tipo de inversión, que es el staking de las monedas principales de diferentes redes. Si queréis, simplemente tenéis que ir aquí a Claim Terra o Ethereum y aquí podréis hacer la compra del token nativo. Pero si nosotros seguimos bajando, vais a ver las diferentes redes con las que está operando actualmente este protocolo de Stader. En este caso tenemos la blockchain de Terra, donde podemos depositar nuestros Luna a un 7,80% de APR. Además tiene también la función de reinversión automática, es decir, es un auto compound, y en este caso recibiremos un API mucho mayor. Así que si alguien está interesado en Terra, simplemente debería ir a Stake Luna. Os abriría esta página de aquí y aquí podréis hacer la inversión de vuestros tokens Luna. Pero en este caso nosotros nos vamos a centrar en otras redes, así que volvemos. Aquí tenemos la de Hedera, que en este caso es la red blockchain de la moneda nativa HBAR, que muchos me habéis preguntado de vosotros dónde se puede estaquear. También lo mismo, si tenéis monedas y no sabéis dónde estaquearlo, dónde ayudar también a la red blockchain a mejorar, ya que esto se deposita en nodos de la misma red blockchain, así que es muy importante que ayudéis a la red. Simplemente pues clicáis en Stake HBAR y lo mismo que con el token de Luna, se os abrirá esta pantalla y aquí podéis también estaquear. Aquí os va a decir cuánto es el Total Value Lock, en este caso, ¿de acuerdo? ¿Cuánto están pagando en este momento? Estamos hablando de un 51,41% de API, la verdad que es un porcentaje de rendimiento muy bueno. Y aquí tenéis que tener en cuenta que os van a dar ese token sintético que simboliza el Liquid Staking, que es en sí la función de este protocolo de Stader, que es el token HBAR X, ¿de acuerdo? Este token es un activo sintético que podréis utilizarlo en otras redes y en otros DEX. ¿Para qué? Para generar un rendimiento extra, que ahora veremos cómo se hace. Como os comentaba, también tenemos la opción de poner nuestros Matic de la red de Polygon aquí dentro de Stader y hacer un staking con nuestras monedas. En este caso estarán pagando cerca de un 8,53% de API. Este es el total de monedas Matic que hay estaqueadas. Este es el intercambio cuando tú depositas tus Matic, y el Matic X es el token que sirve como staking líquido. Este es el Total Value Lock, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos las empresas que son las encargadas de la autoría de los smart contracts. Como siempre os digo, todos los protocolos que traigo siempre son auditados o tienen algún sistema de seguridad que yo pueda estar tranquilo de que si depositamos los fondos, cualquier persona que vea este vídeo puede estar tranquila de que ha sido revisado y que realmente está funcionando bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que estaros tranquilos de que si depositáis vuestros Matic no va a haber ningún problema. Recordad que el token que os dan sintético de Matic X tenéis que holdearlo, tenéis que guardarlo, no podéis quedaros sin él porque os hará falta, porque es un token de garantía, os hará falta para venir otra vez aquí y reclamar vuestra inversión inicial, porque sin los tokens de Matic X no vas a poder retirar tu inversión inicial. Es muy importante que no lo vendáis, simplemente podéis utilizarlo para llevarlo a otro sitio, para hacer otro staking, otro farming, crear un token LP, lo que queráis, pero nunca vender la cantidad que tenéis de Matic X, y eso con cualquier moneda que siempre tengáis de garantía. Si clicáis en el apartado de DeFi, aquí os va a decir
Próximamente también los protocolos que se van a empezar a operar, a colaborar con Stader. En este caso de momento solo tenemos la opción de ir a QuickSwap y con el token que nos dan de garantía utilizarlo para hacer un token LP y hacer un farming. Sí, seguramente saldrá también, pues como por aquí, Balancer. Si queréis hacer lending o borrowing, próximamente estará disponible en KDAO o en Market X y Z. Y además, si queréis ponerlo en un optimizador, en un auto compound como Bifi o AutoFund, estará disponible para que pongáis vuestro token LP junto con el Matic X, que es el token de garantía. Y de esta forma vas a obtener el rendimiento que tienes actualmente en Stader, porque tú, aunque te lleves ese token a otro sitio, sigues generando esos rebates, esos rendimientos diarios, se te va a ir acumulando, se te va a ir reinvirtiendo, y tú con ese token vas a ir al otro protocolo y vas también a generar otro rendimiento extra. En el momento que te quieras retirar, simplemente coges ese token de garantía, en este caso Matic X, vuelves aquí a Stader, lo depositas y te habrás llevado todo el interés compuesto de las dos formas, ¿de acuerdo? Recuerda que aunque tú no lo veas, aunque tú no tengas el token aquí metido en Stader, tú vas a seguir generando ese rendimiento, ¿de acuerdo? Y por último, la que tenemos disponible también es Phantom. Si volvemos aquí a clicar a Stake FTM, también nos va a aparecer esta página, que es igual que la de Matic, y en este caso tenemos un rendimiento, un APY del 13,5%. Anual, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos que tener en cuenta que el token que nos van a dar como garantía, como activo sintético para hacer el liquid staking, será el SFETMX, ¿de acuerdo? Este será el token que nosotros recibiremos como garantía, y en este caso, si queréis depositar, pues simplemente tenéis que aquí a clicar lo que vosotros queráis. Si queréis darle al máximo, os restarán 2 unidades para que podáis pagar el fee, y si clicáis en Add SFTMX, se os agregará el contrato a la billetera de MetaMask para que podáis ir a visualizar vuestras monedas del token de garantía. En este caso tenemos aquí un TVL de $760.000 y, como bien comentamos, también está auditado por PeckShield. En este caso, si queréis utilizar vuestros tokens de SFTMX, clicáis aquí en DeFi y aquí veremos las opciones, los partnerships que tiene actualmente Stader con los diferentes protocolos del ecosistema de Phantom. Y en este caso, dentro de los DEX tenemos la opción de SpookySwap, de SpiritSwap y de Beethoven. No están aún lanzados, simplemente ya están asociados, pero falta migrar la liquidez y ver qué opciones hay de hacer tokens LP. En este caso, estos serán los 3 DEX más importantes o que van a tener esta opción con Stader. Luego, si queréis también lending and borrowing, es decir, pedir préstamo sobre vuestro token sintético, en este caso podéis utilizarlo como colateral dentro de Creditum, y en Market X y Z también tendremos esa opción. Y por último, para optimizar, para hacer un interés compuesto mucho más exprimido y mucho con mayor rendimiento, tendremos la opción de Liquid Driver, Reaper Farm y Tarot. Yo creo que estas funciones van a ser lanzadas dentro de la siguiente semana, porque ya te digo que están todo hablado, está ya sobre la mesa y solo falta lanzarlo y que se haga oficial. Así que estaros atentos a sus redes sociales, a la página oficial de Stader, para aprovechar los primeros momentos que saquen esos tokens LP con el token sintético, en este caso SFTMX, para poder aprovechar esos APRs y de esta forma generar un poquito más de rendimiento antes de que bajen los APRs. Y si vemos qué más opciones próximamente serán lanzadas también dentro de Stader, como veis, el token de Solana, el token Sol, también estará disponible para depositarlo aquí. Veremos con qué rendimientos. No será un rendimiento muy alto porque con el token de Solana no hay unos APIs muy grandes, pero tendremos esa opción también de aprovechar ese token sintético y llevarlo a otro DEX. Sí, también miramos que con Ethereum, cuando salga Ethereum 2.0, que debería ser a partir de junio hacia adelante, también tendremos la posibilidad de traerlo aquí y de generar un rendimiento, un API. Además, también están trabajando con Cosmos, con su token nativo de la blockchain Atom, que en este caso también podremos pues traerlo y utilizarlo para hacer ese staking sin ningún riesgo, porque no estamos emparejándolo con ningún token, no hay riesgo de invernármelos y el protocolo es 100% seguro. Y como bien sabéis, actualmente la red de blockchain de Near Protocol está teniendo muchísimo FOMO, está teniendo muchísimas oportunidades
y si realmente lo sacan aquí en Stader, yo creo que los rendimientos con NIAR van a ser también unos rendimientos muy altos y que se podrían aprovechar en su lanzamiento. Y por último, ya está, esas son las redes que tenemos. Como veis, son en total más de 8 redes. Yo creo que son muchas opciones para hacer staking de los diferentes tokens nativos de las redes. Antes que tenerlo en un CEX, es mejor venir aquí y ayudar al ecosistema, a la red, a que se deposite, se haga staking en sus nodos validadores y de esta forma ayudar a la rapidez, a que maneje más rápido los tiempos de transacciones, a almacenar información y ayudar a la escalabilidad de cada red. Así que echarle un vistacito a ver qué red os interesa hacer ese staking sin ningún riesgo. ¿Por qué creo que es tan importante este protocolo y que va a revolucionar un poco el ecosistema DeFi? Tiene unos partners increíbles, tiene muchísimo respaldo detrás de este protocolo, está muy bien trabajado y son empresas pues con una cantidad de dinero abismal, así que como veis el soporte y la ayuda está siendo muy grande. Para mí esto es una clara señal de que realmente confían en este protocolo, así que no debe haber ningún error. También si vemos las blockchains, aquí veremos actualmente las que están ahora ya operando o las que van a conseguir operar, como bien lo hemos visto, y aquí vais a ver las personas para que veáis que es 100% transparente y en los documentos tenéis todos los contratos, tenéis toda la información relevante, pero aquí nos ponen qué personas están detrás de este protocolo desarrollándolo. ¿Por qué? Porque es muy importante que se sepa quién hay siempre detrás de un protocolo. Ayuda muchísimo a los inversores tener esa tranquilidad de que sabemos, aunque no los conozcamos, podemos ir a buscar sus redes sociales, podemos buscar su LinkedIn y ver su trayectoria profesional. Así que aquí vais a poder ver cada una de las personas, qué cargo tiene y también buscar toda la información que queréis sobre ellos, ya que son 100% transparentes y se muestran tal y como son. Y para ir acabando, si necesitáis cualquier red social, sea oficial, simplemente bajáis aquí abajo, Twitter, Discord, Telegram y Medium. En Discord son más de 15.000 miembros, ya te digo que es una comunidad muy grande que está muy atenta, los moderadores están siempre contestando. Cualquier duda que tengáis, os recomiendo que entréis en el Discord y ahí podéis ver toda la información y estar tranquilos de que realmente esto va a funcionar muy bien. Y aquí tenemos los links como el white paper, en este caso el light paper, las auditorías, los diferentes reportes, los diferentes audits que han hecho las empresas. Tenemos aquí también todas las últimas noticias. Es un Medium donde recopilan pues todas las nuevas integraciones. Cuando saquen la nueva red, por ejemplo en NEAR, pondrán cómo funcionará, ¿vale? Para ayudar también al inversor. Y por último, si tienes dudas y no sabes dónde buscar la información, puedes encontrarlo aquí en FAQ, que ahí responderán pues algunas preguntas que son normales para todo el mundo, y de esta forma pues recopilar toda esa información en un solo Medium. Y en este caso eso es todo lo que nos ofrece. Creo que es un protocolo con muchísimo proyección a largo plazo, ya que el Liquid Staking aún no es muy conocido, hay muchos inversores que aún no lo conocen, pero que poco a poco, con todo este tipo de protocolos de información y de ayuda, yo creo que va a ser una narrativa durante este año muy importante. ¿Qué os ha parecido este protocolo de Stader Labs? ¿Lo conocíais? ¿No lo conocíais? ¿Sabíais cómo funcionaba el tema del Liquid Staking? Ya que me lo habéis preguntado muchísimo por los comentarios de que hiciera un vídeo explicando qué era el Liquid Staking. También te recomiendo que me sigas en Twitter porque suelo hacer los hilos explicando pues esos pequeños conceptos como el ZAP, el Liquid Staking, la salida de emergencia, muchos conceptos que igual no dan para un vídeo, pero es muy importante que sepáis cómo funcionan porque de esta forma os va a ayudar durante el día a día a vuestras finanzas y tener un mejor control y gestión del portafolio. También, si te ha gustado este vídeo, a mí me ayuda muchísimo que dejes un buen like, que comentes qué te ha parecido. Cualquier duda que tengas, como siempre, déjamelo en los comentarios, yo te voy a leer, te voy a contestar. Y si aún así tienes muchas más dudas, quieres estar más atento al canal, quieres estar más atento a todo lo que conlleva estar en Secreto DeFi, te dejo también el link abajo en la descripción del canal oficial de Telegram, donde estamos todo el día pues ofreciendo nuevos protocolos, ofreciendo nuevas rentabilidades, intentando buscando siempre las mejores estrategias. Y si es la primera vez que ves este vídeo, que conoces el canal y no estás suscrito, te animo a que lo hagas porque aquí a mí me ayuda muchísimo a seguir mejorando, a ver que mi trabajo se valora y realmente me motiva muchísimo ver que os gusta mi contenido. Dicho esto, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!